Perfecto. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Bien, bien. Igual. Va que va. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a orar y entonces iniciamos con el estudio, ¿vale? Bueno, pues Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que tenemos nuevamente de reunirnos. Te pedimos, Señor, que este tiempo lo podamos aprovechar al máximo para conocer más de tu palabra, para conocer más de ti, Señor. Habla a nuestro espíritu lo que tú necesites, Señor, que se establezca en nuestros corazones para crecer, para avanzar, para eh, crecer en el conocimiento y en el entendimiento, Señor, de tu persona, de tu voluntad, para que comencemos a actuar, para que comencemos a realizar aquellas obras que tú preparaste para nosotros desde el principio, Señor. Te damos muchas gracias porque es por medio de tu palabra, por medio de esa revelación que podemos entender todo esto. Espíritu Santo, te pedimos que nos preserves en tu paz para que podamos entender todas las cosas y esa semilla sea preservada, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Bueno, pues primero que nada, nos da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes en este estudio bíblico. La verdad es que estamos convencidos que eh, todo esto no es una casualidad, no es así como, ay, pues a ver qué versículo vemos hoy y ya, sino que nosotros creemos en que lo que el Señor pone en el, Señor. eso es lo que hay que llevar a cabo, ¿no? Entonces, lo que nosotros les vamos compartiendo, pues son proverbios que previamente hemos meditado, pero que, bueno, creemos que cada uno de ellos suma algo específico a lo que Dios está construyendo en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en esa expectativa y en ese entendimiento, pues vamos a revisar este proverbio y pues los que vengan, ¿no? Entonces, bueno, el proverbio que hoy vamos a estudiar es Proverbios 18:6, ¿sí? Proverbios 18:6. Dice, Proverbios 18:6 dice, los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. ¿Sí? Proverbios 18:6. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. ¿Sí? Una vez más. Proverbios 18:6. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. ¿Ok? Em, a simple vista, o así como que literalmente, pues, ¿qué podemos entender? Está viendo. Que al necio le gusta discutir, ¿no? Que al necio, por más que le digas algo, como que lo único que va a buscar es responderte para qué, para pelear, ¿no? ¿A qué más nos suena esto? Pues que le gusta insultar, ¿no? Por ejemplo. Sí, podría ser. Sí, Ajá. también pienso que pues tiene que ver con la abundancia del corazón, ¿no? Donde ponemos nuestro corazón, o sea, nuestros deseos, pues de eso vamos a hablar, ¿no? Claro, claro. Y también que realmente, o sea, nosotros no podemos esperar, por decirlo así, una conversación eh, llena de paz o una conversación edificante cuando estamos tratando con alguien en esa condición de necedad, ¿ok? Ahora, digamos que estamos apuntando hacia afuera, ¿no? Pero hablando personalmente, no sé si a ustedes les han pasado, a mí me pasaba mucho, principalmente en la adolescencia, que cualquier cosa que me decían, respondía y respondía y me decían, cállate, ya no digas nada, y yo seguía respondiendo y respondiendo, o sea, como que nada más me estaban provocando a que yo siguiera diciendo y respondiendo de lo que me estaban diciendo. Y a veces ni siquiera estaban diciéndome algo que fuera motivo suficiente para discutir, pero yo estaba ahí, ¿no? Aunque me gustaba llevar la contraria, ¿no? Entonces, podríamos entender eso como la actitud que el necio tiene.
llevarla contra, ¿sí? Porque esa es una contienda, o sea, una contienda es una lucha, es un enfrentamiento, ¿ok? Entonces, el necio, ¿sí? Es aquella persona que va en contra, ¿no? Bueno, eso es lo que podemos entender de una manera literal, ¿ok? Pero ahora, pues bueno, justamente el objetivo de estos estudios es ir un poquito más profundo y vamos a empezar por definir quién es el necio bíblicamente, ¿ok? Para esto, vámonos para Salmos, capítulo 92, verso 8. Sí. Ah, perdón, 6, 92, 6, ¿sí? 92, 6. Sí. Nancy les va a ir escribiendo aquí en el chat las citas que vayamos diciendo para que por ahí las puedan ir también anotando. Ok. Mm, dice, a ver, déjale un tantito aquí que no puedo leer. Dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto, ¿sí? Ahí de una nos está diciendo y de una manera muy clara quién es el necio. Es el que no sabe, ¿sí? O sea, es el que no tiene conocimiento, ¿de acuerdo? Ahora, fíjate, aquí hay un aspecto bien importante. El proverbio que estamos estudiando dice, los labios del necio traen contienda. ¿Cuándo es que traen contienda? Pues cuando estos labios, o más bien no los míos, los labios del necio se mueven, cuando los labios del necio pronuncian palabras, cuando los labios del necio hablan, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos entender entre ese aspecto y lo que estamos leyendo en Salmos 92:6? Que el necio habla sin saber, ¿ok? Que es muy pronto para abrir la boca, es muy pronto para mover sus labios, pero no sabe, pero ¿por qué no sabe? Pues porque no ha querido buscar, no ha querido conocer, ¿sí? ¿A qué tipo de persona, sí? Y no lo estoy diciendo en un sentido de que en este momento te pongas a pensar en nombres, ¿sí? O que empieces a señalar personas, piénsalo y velo a través de las actitudes que tú has tenido en cualquier momento de tu vida, ¿sí? Justamente, ¿qué actitudes, qué características eh, dirías tú acerca del necio? ¿Quién, de acuerdo a tu opinión, es alguien necio? A ver, los escucho. Pues es El alguien que no necio se tiene la aferra, razón. A A ver, ver, habla Martín. Habla primero Martín. Martita, gracias, después Gina. perdón, el necio se aferra a lo que dice, pero no sabe, no entiende lo que está diciendo. Ok, se aferra a lo que dice, ¿correcto? A ver, ahora sí, Gina. Ah, sí, pues es algo similar, ¿no? Es decir, es una persona que quiere tener siempre la razón y como no la tiene, entra en ese, pues en esa discusión, pero finalmente es una persona soberbia, ¿no? Porque quiere imponer su opinión y no siempre tienen la verdad, ¿no? O sea, y sobre todo pensando en la verdad de Cristo, pues mucho menos, ¿no? Claro, claro, claro. Adelante, Natán. Yo tenía entendido que el necio era el que tenía conocimiento de lo que es correcto, pero se aferraba a hacer lo que estaba incorrecto. Bueno, Ok, eso es como que una idea que tenía. ok. Sí, sí tiene que ver. Porque mira, el necio muchas veces, aunque sabe que está mal, se aferra, o sea, por el orgullo de no querer reconocer que está mal, se aferra a su opinión, ¿sí? Entonces, como que esa es una, como dices, también una característica del necio, justamente. Así es, entonces, pues tiene sentido con esto que estamos viendo entre Proverbios 18:6 y Salmos 92:6, o sea,
es muy pronto para hablar, es muy pronto para andar diciendo, pero pues no ha tomado la decisión, no ha tenido la determinación de conocer, ¿sí? Y pues nosotros sabemos que el conocer a Dios, conocer su propósito, su palabra, su plan, toma tiempo, requiere dedicación y no en un sentido de, eh, no así como que en un tono orgulloso o cuestiones así, no, para nada. Pero, a ver, Dios nos pide que sacrifiquemos de nuestro tiempo para buscarlo a Él, que el buscarlo a Él sea una prioridad en nuestros días, ¿de acuerdo? Entonces, eh, pues sí, no, por eso decimos que el necio no ha tenido la determinación de buscar y por lo tanto no conoce. ¿Ok? ¿Algo que quisieras agregar? Pues yo agregaría que por ahí se nos hace fácil, ver a como que el necio es otra persona, ¿no? Y quizás en nuestra mente pues tengamos una lista de personas que encajarían en ese perfil, ¿no? Pero en realidad el verso lo tenemos que tomar para nosotros, ¿no? En nuestro corazón hay necedad. Hay partes de nuestro ser que todavía no tienen la verdad completa, ¿no? Por eso Dios nos dice, vengan por el pan diario todos los días, ¿no? Porque todavía hay cosas que no saben, que no conocen, ¿no? Entonces, hay partes de nosotros que todavía están en necesidad, pero porque están en penumbra, ¿no? Están en falta de luz. Y pues justamente no sabe porque le falta conocimiento. O sea, nosotros no podemos decir que tenemos el conocimiento completo todavía, ¿no? Porque pues si no, ¿para qué estamos aquí? ¿No? Ya estaríamos con el Señor. Es un proceso, es un camino en el que vamos descubriendo cosas. Entonces, hay parte de nosotros que todavía está en necedad y que necesita la palabra del Señor, ¿no? Entonces, y ahí es donde nosotros tenemos que descubrir cuándo de nuestros labios salen cosas, pues que no agradan a Dios, ¿no? Y que nosotros las podamos ver para, pues para refrenar nuestros labios, ¿no? Y realmente poder esperar de parte del Señor lo que Él quiere que hablemos, ¿no? Así es. Justo este domingo hablábamos de llegar a ser esclavos de Cristo, ¿no? Que el esclavo de Cristo, no dice lo que quiere decir, no come lo que quiere comer, no duerme donde quiere dormir. O sea, espera la orden de Dios para cada cosa. Y todavía nos falta para llegar a ese nivel, ¿no? De honra. De sujeción al Señor, ¿no? Y de escucharlo completamente. Así es. Así es, y creo que con esto que Nancy comenta, entendía otra cosa, y es que una actitud de necedad en nosotros puede ser pensar que ya hemos entendido todo, que ya hemos conocido todo, cuando eso en realidad nos está como que bloqueando o haciendo que perdamos la oportunidad de seguir conociendo más de Dios, ¿no? O Exacto. sea, como que eso cierra esa oportunidad, ¿no? Gina, ¿quieres comentar algo? Sí, sí, lo que pasa es que, digo, como dices, ¿no? Ahora sí que como está diciendo Nancy, yo creo que todos estamos en ese proceso. No estoy diciendo que todos seamos necios, o sea, me refiero a que en algún momento de nuestra vida puede ocurrir que nos comportemos como necios, ¿no? Pero digo, a mí me ha ocurrido, ¿no? Que estando en alguna discusión, por ejemplo, con mi esposo, me dice, no seas necia, ¿no? O al revés, me quedo así de, ay, ¿no? Pero aparte, digo, aparte de eso, y bueno, desde luego que procuro ya mejor me callo y digo, no, pues sí voy a razonar lo que estaba pasando y pues más bien tratar de llegar a un acuerdo. Pero en cuanto a la parte espiritual, yo creo que siempre Dios, o sea, el Espíritu de Dios, nos habla y nos redarguye, ¿no? Cuando somos necios. Entonces, o sea, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que digo, no, en esto no, o sea, no estoy teniendo la razón, no, y prefiero tomar una actitud pues más humilde, ¿no? Y no, o sea, no seguir con la misma necedad, por decir, ¿no? Y si hay algo que yo tenga que arrepentirme, pues me arrepiento, ¿no? Muy bien, ha quedado. Bueno, continuando con las palabras o el significado de las palabras, la siguiente palabra que nos gustaría definir en este sentido es la palabra contienda, ¿sí?
La contienda, pues, es una palabra que sí escuchamos con más regularidad y es un sinónimo de lucha o de enfrentamiento, ¿vale? Ahora, específicamente en la palabra, cuando se habla de contienda, pues estamos hablando de una ausencia de paz, ¿ok? O sea, o hay contienda o hay paz, ¿sí? Ahora, hay un verso que nos permite entender específicamente a qué tipo de contienda la Biblia está hablando, ¿sí? Vamos a Génesis, capítulo 6, verso 3, ¿sí? Génesis, capítulo 6, verso 3. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Ok? Eso es lo que este verso justamente nos está explicando qué es la contienda. ¿Ok? La contienda es esa lucha entre el espíritu y la carne dentro de nuestros propios corazones. Pues sí, constantemente existe una contienda entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. El mismo Pablo escribía acerca de esta lucha, es real, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, mientras esa lucha siga en nuestro corazón, en nuestro interior, no va a haber paz, ¿de acuerdo? ¿A qué decimos cuando estamos en paz? Les voy a leer otro verso. Isaías 1:18. Isaías 1, versículo 18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? Entonces, ¿qué es a lo que nosotros nos referimos con estar en paz? Es cuando nosotros estamos a cuenta con Dios. ¿Sí? Mientras nosotros sigamos insistiendo en actitudes que nos llevan a pecar, en acciones que nos llevan a pecar, la contienda entre la carne y el espíritu va a permanecer en nosotros. ¿Ok? En cambio, cuando nosotros decidimos ir hacia Dios, ponernos a cuentas de esos pecados, de esa maldad, dice que Él nos va a limpiar, dice que Él nos va a lavar, nos va a emblanquecer, ¿sí? Y entonces, ya en esa purificación es que nosotros vamos a estar en paz con el Señor, ¿ok? Por eso decimos que lo contrario a la contienda, ¿sí? Es la paz, ¿ok? El estar a cuentas con Dios, ¿ok? Y fíjate, hace rato leíamos Génesis 6, verso 3, y ese capítulo justamente está hablando del diluvio, ¿sí? Es cuando Dios manda a Noé a hacer un arca y demás, ¿de acuerdo? Este es un pequeño paréntesis, es algo que Nancy y yo estudiamos el otro día y que nos llamaba mucho la atención. Y es que aquí es cuando, este verso es cuando Dios establece el límite de años que una persona puede vivir, ¿sí? Pero nosotros sabemos que todo, absolutamente todo en la Biblia es espiritual, ¿ok? Y justamente la edad que establece son 120 años, ¿ok? No es algo místico. Realmente sabemos y entendemos que los números también, así como las palabras, pueden tener significados y en este caso, el 120 hace referencia al número 12, ¿ok? Y ese número 12 en la Biblia siempre va a representar discipulado, ¿ok? Entonces, fíjate, está diciendo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿A qué se está refiriendo este verso? Rápidamente, que la condición carnal, el gobierno carnal del hombre termina
cuando comienza a ser discipulado, cuando comienza a ser enseñado en la revelación de Jesucristo, en el rudimento y en la revelación, en la doctrina de Jesucristo. ¿Sí? Por eso dice el Señor, yo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, hay un término, hay un fin para el gobierno de la carne. ¿Y cuál es ese fin? El discipulado. ¿Sí? El discipulado es cuando tú y yo pasamos de un gobierno de la carne a un gobierno del espíritu. ¿Ok? Cuando nosotros comenzamos a ser gobernados por el Espíritu de Dios, entonces ahí es cuando nosotros entramos en la paz. ¿Ok? En el reposo, por decirlo así. ¿Se entiende esta parte? Entonces, ahora tiene más sentido lo que dice Proverbios 18:6. Los labios del necio traen contienda. O sea, lo que dice el necio sin saber, lo que dice el necio sin conocer, ¿sí? Es todo lo contrario o produce en su corazón y en otras personas todo lo contrario a la paz. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es tan importante la paz? Ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero lo vamos a repetir porque es muy importante. ¿Sí? Dice, dame un segundito. Santiago 3:18. Santiago 3:18. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Sí? ¿Cómo se llaman aquellos que hacen la paz? Los pacificadores, ¿no? Yo creo que eso es el necio, el que trae contienda, es lo contrario a un pacificador, ¿no? No hace la paz, no habla con paz. El necio, al contrario, trae contienda, trae una lucha, ¿de acuerdo? Es como, por ejemplo, cuando los fariseos venían con Jesús a tentarle, ¿no? Ellos le hacían preguntas, ¿no? Le hacían comentarios, pero ¿qué es lo que buscaban? Buscaban pelear con él, buscaban provocarlo para que ellos pensaban, en algún momento se va a equivocar o en algún momento va a decir algo de lo cual nosotros vamos a poder tomar y encarcelarlo. Pero es bien loco porque Jesús incluso les llegaba a responder con la misma ley de ellos. Entonces los dejaba sin justificación, sin argumento para encarcelarlo. ¿Sí? Porque Jesús no tenía el propósito, no tenía el plan de hacer contienda como ellos. ¿De acuerdo? Él lo que quería era establecer la paz. ¿Para qué? Para enseñar. Por eso dice Santiago 3:18, el fruto de justicia se siembra. ¿Qué es eso de que se siembra? Se enseña, se establece, ¿sí? Por decirlo así, se deposita. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Está entendiendo? Va que va. Ahora, vamos a hablar un poquito más del necio. ¿Quisieras agregar algo? Salmo 53. Y aquí vamos a ver también, por decirlo así, la contraparte del necio. Sí, que ya hablamos un poquito de él, pero aquí queda más claro todavía. Salmo 53, versos 1 y 2. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Sí? Entonces, fíjate, por un lado, dice aquí que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Hace rato mencionábamos que una actitud de necedad en nuestro corazón puede ser cuando nosotros pensamos que ya lo hemos conocido todo,
que ya lo sabemos todo, que lo podemos todo, esos pensamientos implícitamente lo que están diciendo es, no hay Dios. No hay más Dios que conocer, no hay más Dios que entender, no hay más Dios a quien obedecer, ¿no? Implícitamente nosotros estamos declarando eso cuando pensamos de esa manera. Por eso son actitudes necias. Y dice que se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Hemos entendido que el bien es la voluntad del Señor. Es lo que proviene del cielo y que se debe ejecutar sobre la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, el necio, si no hace bien, si no hace la voluntad de Dios, entonces, ¿qué está haciendo? Pues está haciendo su propia voluntad. Está siguiendo sus propios deseos, los deseos de la carne. ¿Sí? Ese es el consejo del necio, los deseos de la carne. En cambio, en el verso 2 dice que Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Esa es la contraparte del necio, el entendido. ¿Sí? Hace rato hablábamos del pacificador, pero aquí nos dice que la contraparte del necio es el entendido. ¿Sí? En otras palabras, el que busca a Dios. Cuando te preguntan quién es el entendido en la Biblia, aquí está una de las definiciones más claras. El que busca a Dios. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere comentar algo? Creo que no. Bueno, entonces, tenemos de un lado al necio y por otro lado tenemos al entendido, ¿sí? El necio hace lo malo, el entendido, por lo tanto, hace lo bueno, la voluntad del Señor, ¿sí? El necio sigue sus deseos, pero el entendido busca a Dios, ¿sí? Hace rato te decíamos, el necio habla y no oye, no conoce, ¿sí? No presta su oído a entender. En cambio, ¿qué crees? El entendido, ¿sí? El entendido es el que calla y oye. Es el que calla y aprende. El que busca. ¿De acuerdo? Aquí hay otro verso importante para entender esto. Fíjense. Dice Eclesiastés 9:17. Eclesiastés 9:17 dice: Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. ¿Por qué dice esto? A ver, por más que haya un clamor en medio de los necios van a escuchar, porque hay una actitud de soberbia, hay una actitud de orgullo, ¿no? En cambio, cuando las palabras del sabio son pronunciadas entre personas entendidas, cuando las palabras del sabio son pronunciadas en un lugar, ¿sí? Con personas que han decidido buscar a Dios, esas palabras del sabio van a ser escuchadas, van a ser creídas y van a ser ejecutadas. ¿Ok? Esa es la diferencia, ¿sí? Entre hablar con alguien entendido y hablar con alguien sabio, ¿sí? Ahora, nosotros no somos quienes van a decir quién es entendido y quién es sabio. Al final, por los frutos en nuestra vida, nos van a conocer, ¿sí? Si las palabras que nos dieron dan fruto en nuestras vidas, pues significa que en su momento las escuchamos, las creímos y las ejecutamos. Si esas palabras que nos dieron pues no están dando un fruto en nuestra vida, pues entonces probablemente tuvimos una actitud necia en ese momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora,
¿Hay esperanza para el necio? Sí, sí la hay. Sí. No todo es. No, no, el necio no es un caso perdido. Hace rato Nancy decía algo muy importante y es que nosotros tenemos que dirigir esta palabra hacia nosotros. Yo quiero que lo veas de la siguiente forma. Dentro de nuestro corazón vive un necio. Dentro de nuestro corazón vive un ignorante. Dentro de nuestro corazón vive incluso un impío, ¿sí? Un inicuo. O sea, cuando aquí en la Biblia tú veas un personaje así, velo desde una perspectiva, o sea, desde primera persona, ¿sí? No en un sentido de condenación, en un sentido de humildad. O sea, de reconocer que no lo sabemos todo, que no lo hemos conocido todo, que hay cosas que seguir limpiando, que seguir tratando, ¿sí? Entonces, no nos hace daño decir, efectivamente en mi corazón todavía hay un ignorante, hay un impío que debe ser tratado, ¿sí? No nos hace daño pensar de esa manera, no nos está condenando. Al contrario, nos está poniendo, nos está trayendo conciencia de qué es lo que hay que seguir trabajando en nuestros corazones. Es como Exacto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? es una bienaventuranza. Ajá, esa actitud que les estoy mencionando, comenta Nancy, que es el pobre de espíritu. El pobre de espíritu es el que reconoce su condición delante del Señor y que lo necesita, ¿sí? Hace rato leíamos que el necio dice en su corazón, no hay Dios. En cambio, el pobre de espíritu, ¿qué dice? Sí hay Dios y lo necesito. En todo aspecto de mi vida lo necesito. ¿De acuerdo? Ahora, hace rato yo les decía, ¿hay esperanza para el necio? Sí, sí hay esperanza. Miren lo que dice Isaías 32:4. ¿Hay esperanza para nosotros? Sí, hay esperanza. Isaías 32:4 dice, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. ¿Sí? Aquí el Señor está hablando algo importante. Entendiendo un poquito el contexto, dice el verso 1 de este capítulo, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. ¿Sí? Aquí, ¿qué podemos entender de ese primer verso? Pues está hablando del rey justo, del rey de justicia. Cuando en nuestras vidas, quien determina nuestras decisiones, quien es nuestro rey, ¿sí? Desde nuestro corazón es el Señor, entonces esa necedad se termina. Lo voy a decir de otra palabra, de otra forma. Cuando el Señor comienza a gobernar desde nuestro corazón cada aspecto de nuestra vida, la necedad de nuestros corazones termina. ¿Ok? Esa es la esperanza del necio, según este verso. ¿Vale? Proverbios 17:28. Dice, bueno, y esta es la otra parte de la salvación o de la restauración del necio. Fíjense lo que dice Proverbios 17:28. Proverbios 17:28. Dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Sí? Nos daba risa un poquito en la mañana cuando estudiábamos esto porque decíamos, es que la cura para el necio es callarse, ¿no? O sea, hablando primeramente de nosotros, hay cosas o hay asuntos, hay situaciones en las cuales somos prontos para hablar sin saber, hablando específicamente de las cosas de Dios. Si nosotros queremos convertirnos en sabios, si nosotros queremos convertirnos en esos entendidos, lo primero que tenemos que hacer es callar, ¿sí? Pero no callar por callar, callar para tener esa paz, callar esa contienda, callar para ser enseñados, instruidos en la justicia.
Eso es lo que significa callar. No es nada más, ya no voy a opinar o a mí ni me pregunten porque ya no voy a decir nada acerca del tema. No, callar implica que esa contienda entre la carne y el espíritu termine. Callar implica buscar la paz. Callar implica renunciar a lo que sé, renunciar a lo que creo, ¿sí? Para que el Señor me siga enseñando e instruyendo en justicia. ¿Vale? Sí, y después hay otro verso que está en Proverbios 14:3 que dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Entonces acá lo que vemos es como un contraste, ¿no? El necio cuando calla pasa por sabio, pero el sabio justamente es el que oye la palabra de Dios y la guarda en su corazón. Y al guardarla, la atesora, ¿no? Y eso es justamente ser sabio, es guardar los mandamientos, la palabra del Señor en nuestro corazón y atesorarlo. Y justamente eso es hacer justicia, ¿no? Que recién al principio comentabas, ¿no? Como que hablabas de la justicia. Así es. No me acuerdo dónde está. Fruto de justicia que se Se siembra en siembra en paz. paz. Exacto. Para que el fruto de justicia sea sembrado en nuestros corazones, tiene que haber paz. Eso es lo que significa callar, ¿no? Para empezar a convertirnos en esos entendidos. Y miren, más adelante en el Proverbios 18:6, en la segunda mitad, dice, y su boca los azotes llaman, ¿sí? Miren, el azote como tal es un juicio, ¿sí? Es un castigo, ¿de acuerdo? Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos empezar a entender estos juicios, estos, por decirlo así, castigos, porque así lo dice la palabra, de una manera madura, de una manera entendida, ¿sí? Porque, pues sí, a veces decimos, es que Dios no castiga. Eh, Según la Biblia, el castigo es corrección. Claro, hay un proverbio, creo que dice que Sí, Dios al que que ama, disciplina. corrige, ajá, disciplina, exactamente. O sea, para el Señor, el castigo que es una disciplina, el castigo que es una corrección, no es algo malo. De hecho, es algo bueno para nosotros. Nosotros estamos medio traumaditos porque de chiquitos nos castigaban por portarnos mal. Entonces, por eso escuchamos la palabra castigo y nos queremos esconder en el closet porque nos imaginamos que vienen por nosotros, ¿no? Pero, a ver, realmente el castigo como tal, según la palabra, se está refiriendo a una disciplina, a una corrección. ¿Para qué? Para crecer, para madurar, para desechar todo lo que no pertenece a la doctrina y enseñanza del Señor, ¿sí? Para purificarnos, ¿de acuerdo? Les vamos a dar una serie de versos donde habla justamente de cómo es que este azote, este juicio, este castigo o corrección es para purificación, ¿sí? Miren, dice Salmos 89, verso 32, ¿sí? Salmos 89, 32. Dice, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, ¿sí? Pero fíjate lo que dice después, no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. O sea, el Señor va a cumplir su promesa, nos va a corregir, nos va a disciplinar, nos va a purificar, ¿sí? Y Él no va a faltar a su promesa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son estos azotes? Los azotes son esas situaciones, esas zarandeadas que el Señor pone en nuestro camino, en nuestra vida, para purificarnos. ¿Ok? ¿Existe un ejemplo en la Biblia acerca de esto? Sí, está la vida de Job, por ejemplo, ¿no? Job yo creo que fue el más zarandeado de todos. A ese sí lo zarandearon con ganas. Pero fíjate, Job confiaba en su propia justicia. Job decía,
que venga el Señor y que me haga un examen porque yo paso con 10. Así Job está seguro de su propia justicia. Pero ¿qué crees? El Señor lo zarandeó. O sea, el Señor, bueno, más bien el Satanás fue delante del Señor y le pidió permiso para zarandear a Job. Y el Señor lo permitió. ¿Sí? Corrijo esa parte. Pero fíjate, Job, ¿qué hizo? A pesar de la necedad y que él confiaba en su propia justicia, él permaneció, ¿sí? En ningún momento negó a Dios. Entonces ahí Dios, después de la disciplina, después de la zarandeada, después del castigo, le enseñó, ¿sí? Cuando ya hubo paz, cuando ya Job quedó calladito, entonces sí el Señor empezó a enseñarle. ¿Y cuál fue la expresión de Job al final de la enseñanza que el Señor le dio? De oídas te había oído, ¿sí? O sea, yo entendía, pero ahora te puedo ver, ahora te conozco. Entonces, si te das cuenta, esta zarandeada que Job experimentó y la enseñanza que después recibió, lo llevó a un mayor entendimiento, lo llevó a un mayor conocimiento de Dios, de quién es Él. Entonces, por eso te decía que estas disciplinas, estos castigos no son una condena, no son para destruirnos, es para llevarnos a otra estatura, ¿de acuerdo? Estos procesos son necesarios en nuestra vida y déjame decirte que si tú estás pensando continuar en este camino de la sabiduría, en este camino del perfeccionamiento, va a haber un zarandeo en tu vida. Seguramente ya lo has habido. Seguramente estás atravesando uno, tal vez, ¿sí? Pero el Señor tiene ubicados de una manera precisa estos momentos en tu vida para llevarte a una nueva estatura, ¿sí? Otro ejemplo de este zarandeo, que así lo dice literal, ¿sí? Es con Pedro. Vamos a Lucas 22. Lucas 22 a partir del verso 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo aquí Jesús? Yo no pedí para que la prueba, para que el zarandeo no venga a tu vida, porque es necesario que seas purificado. ¿Sí? Pero ¿qué le está diciendo Jesús? Lo que yo oré, lo que yo pedí para ti es que tu fe no falte, que lo que ya has conocido, que lo que ya te ha sido revelado, ¿sí? Que te aferres a eso, que lo creas, a pesar de que te vas a equivocar, a pesar de que me vas a negar, que me vas a traicionar, sigue creyendo en la promesa que yo te he dado, sigue creyendo en la enseñanza que yo te he dado, créelo y eso te va a ayudar a salir de la prueba. Y cuando regreses, entonces confirma a tus hermanos, establecelos, edifícalos, ¿sí? Entonces, fíjate aquí cómo es un claro ejemplo de cómo estas pruebas son para purificarnos. Y fíjense, aquí dice que te ha pedido para zarandearte como a trigo. El ejercicio de zarandear el trigo, ¿sabes con qué objetivo es? Obtener el fruto. Obtener el fruto que en ese momento la espiga ha generado. ¿De acuerdo? Eso es lo que al Señor le importa. ¿De acuerdo? Entonces, hay diferentes etapas en nuestra vida, en nuestro crecimiento como hijos de Dios, y en cada etapa nosotros tenemos que entregar un fruto. ¿Sí? Entonces, aquí Pedro estaba concluyendo una etapa, estaba llegando al término de un ciclo de crecimiento. ¿Qué era lo que el Señor necesitaba? Que ese fruto fuera entregado, que ese fruto fuera
zarandeado. ¿Ok? Entonces, ¿para qué se hace eso? Para que la planta siga generando más fruto. ¿De acuerdo? Entonces, este azote es para purificación. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Se entiende hasta aquí la idea? Ahora, ¿por qué dice, y su boca los azotes llama? Su boca los azotes llama. ¿Tú crees que el Señor quiere que el necio se quede así para siempre? No. O sea, Dios va a traer azote a la necedad como una oportunidad de que nos arrepintamos de esas necedades. Hay situaciones en las cuales nosotros insistimos tanto y somos azotados de la misma forma cada vez que nosotros insistimos en esas cosas. Y a veces no nos damos cuenta que esos azotes son las salidas para romper de una vez por todas con esas necedades y avanzar. Pero no vemos el azote como una oportunidad, sino que lo seguimos viendo como es que Dios no me quiere, es que Dios no me ayuda, es que Dios, ¿no? Y le echamos la culpa a Dios o le echamos la culpa a otras personas, pero no nos damos cuenta de que ese azote viene a nuestra vida para purificarnos y para terminar de una vez por todas con la necedad en nosotros. Miren, dice Proverbios que la sabiduría tiene enemigos. ¿Sí? La sabiduría tiene enemigos. Denme un segundo, ahí se los leo. Dice Proverbios 9, 1 y 2. ¿Sí? Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. O sea, cuando digo enemigos me refiero a estas víctimas que mató. ¿Sí? ¿A quién crees tú que la sabiduría va a perseguir en nosotros? ¿Al ignorante, al necio, al impío, al insensato, al simple, al inicuo? A todas estas víctimas que muchas veces viven en nosotros, la sabiduría, ¿qué crees? Va a ir uno por uno, cazándolos hasta terminar con ellos. ¿Sí? En el caso del necio, ¿cuál es la disciplina? ¿Cuál es la manera en la que la sabiduría va a terminar con ese? Con un azote, ¿sí? Pero ¿qué crees? Si con ese azote nosotros entendemos de una vez por todas lo que hay que dejar, lo que hay que terminar en nuestra vida, ¿sí? Entonces la sabiduría habrá efectuado, llevado a cabo su cometido en nosotros. Pero ¿qué hace el necio usualmente? Repite y repite y repite sin cansarse muchas veces, ¿sí? Entonces, yo hace rato les decía, no es en un sentido de condenación, ¿sí? Es de que entendamos, y yo estoy seguro que entender esta parte a ti te va a traer mayor conciencia de los procesos y de las cosas que puedas estar viviendo y capaz a través de esta enseñanza dices, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta de que esta situación en mi vida con la que normalmente estoy batallando, siempre viene un azote en ese sentido. Esa es la salida que Dios me está poniendo para que de una vez por todas yo termine con eso, ¿sí? Y miren, dice Proverbios 19:29, ¿sí? Proverbios 19:29. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios, ¿sí? Pero eso no es para condenarnos a nosotros como hijos de Dios, es para terminar con la necedad en nosotros, ¿sí? Ese es el objetivo de todo esto. Entonces, por eso hace rato yo te decía, ¿hay esperanza para el necio? O sea, sí, en el sentido de que esto va a traer vida a nosotros, ¿sí? Pero el necio como tal se tiene que terminar en nosotros.
¿De acuerdo? ¿Quieres comentar algo? Sí, había encontrado recién un verso en Jeremías 4:22 que dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y la verdad que está muy fuerte este verso, pero entendiendo esto, ¿no? Que hay algo, hay parte de nosotros que todavía vive en necedad, ¿no? Y que necesita el conocimiento de Dios y que hay cosas en nuestro corazón todavía que deben renunciar a la propia voluntad, ¿no? Porque hay cosas que todavía estamos aferrados y no queremos soltar, ¿no? Entonces veía esto, que sabios para hacer el mal, o sea, no apartarnos del mal, ¿no? Y, pero hacer el bien no supieron. Y se me venía a la mente el caso de Jonás, ¿no? Que Dios específicamente le dice lo que tenía que hacer, pero él decide no hacerlo y huye de la presencia de Dios. Y entonces, bueno, conocemos la historia de Jonás, ¿no? Viene luego una ballena y un gran pez y se traga a Jonás por 3 días, ¿no? Hasta que Jonás realmente se arrepiente, entiende y va y hace lo que Dios le pide. Pero hay cosas que pareciera que cuando vamos a la palabra no estamos dispuestos a hacer, a entregar, a realmente a llevar adelante y es esa la necesidad de nuestro corazón, ¿no? Que se rehúsa, que no quiere escuchar, que no quiere entender, ¿no? Y es por eso que la contienda, la lucha con nuestra carne es fuerte, porque nuestra carne nunca va a querer hacer las cosas del espíritu, no tiene voluntad para esto, ¿no? Entonces, cuando esta lucha de la carne es todos los días, es constante, ¿no? Cuando nos levantamos que no queremos leer la palabra, que preferimos tomar un desayuno, empezar a hacer cosas en el día y preferimos evitar esa parte, o el tiempo que podríamos tener de buscar al Señor, de adorarlo, y preferimos, no sé, ver una película o cosas así, ¿no? La lucha con nuestra carne es constante, esa contienda, ¿no? Y hay cosas que ya creo que sabemos que debemos hacer. Y bueno, en este tiempo hemos aprendido que hacer el bien tiene que ver con esto, con hacer discípulos, con enseñar lo que vamos entendiendo, con realmente una obra de Dios que va creciendo en nosotros, primeramente, ¿no? Entonces, pues veía eso, que realmente el Señor nos aumente ese dominio propio, ¿no? Para poder vencer nuestra propia voluntad y todas esas necesidades de nuestro corazón que persisten todavía, ¿no? Que no quieren ir a la luz, a ser expuestos y a recibir esa verdad, ¿no? Como que hay cosas que todavía están ahí ocultas eh, y que pues le tenemos que pedir al Señor que nos siga mostrando, ¿no? Por eso este camino, este proceso es largo, es de toda la vida, ¿no? Y que nunca nos creamos como sabios en nuestra propia opinión o que ya lo sabemos todo, porque realmente el Señor tiene mucho más para mostrarnos y enseñarnos de Él. Dice que la eternidad es conocerlo, entonces, todavía no hemos tocado, o sea, como nos decían que era como una gota del vaso lleno, era lo que podíamos llegar a tener idea hoy día, ¿no? Pero todavía nos queda todo el vaso Ujú. por conocernos, ¿no? Así es. Así es. Entonces, ¿cuál sería como nuestra oración en este momento respecto a esto que estamos viendo? Que, número uno, tengamos la suficiente humildad para, como decíamos hace rato, para callar, para buscar la paz y ser enseñados en esa paz. ¿Sí? Ser de esos entendidos que escuchan las palabras de sabiduría en esa búsqueda de Dios, en esa disposición a entender, ¿sí? Para convertirnos en personas sabias, ¿de acuerdo? Otro sentido de oración en este aspecto es que el Señor abra nuestros ojos para identificar los azotes, ¿no? O sea, esa disciplina que hay en nuestras vidas y que los entendamos de una manera madura, que los aceptemos y digamos, está bien, Señor, ya entendí, voy a dejar esto y voy a avanzar, voy a crecer en este aspecto, ¿sí? Porque te aseguro que todos tenemos situaciones en las que decimos,
¿por qué siempre me pasa esto a mí, no? O ¿por qué otra vez estoy viviendo esto? Por decirlo de una forma, ¿sí? Y en ese sentido también pedirle al Señor que nuestra fe no falte, que las promesas, las revelaciones, las enseñanzas que ya hemos recibido del Señor a nuestro corazón y que las creemos, no importa quién venga a decirnos otra cosa, las creemos en nuestro corazón, ¿sí? Que esa fe no nos falte en el día del azote, que esa fe no nos falte el día en el que seamos zarandeados, ¿de acuerdo? Es como, am, estoy buscando un ejemplo. Pues es justo como con Abraham e Isaac, ¿no? O sea, Dios le dio una promesa. Y esa prueba en la que el Señor le pide que sacrifique a Isaac, eso fue un zarandeo. Y le estaba quitando, le estaba pidiendo el fruto de esa etapa de crecimiento en su vida, ¿sí? Pero que hace rato leíamos en un salmo que el Señor no iba a quitar su misericordia, que Él iba a cumplir su pacto, su promesa. Entonces, Él fue fiel a eso, solamente estaba probando a esa persona, ¿no? Entonces, ¿pero qué hizo Abraham? Abraham creyó en la promesa y de hecho él dijo, el Señor tiene suficiente poder para revivir, para resucitar a mi hijo. Él me dio una promesa y por medio de esa promesa, Él puede resucitar a mi hijo. Él creyó, no le faltó la fe en medio de la zarandeada y el Señor cumplió su promesa. Tanto que hoy tú y yo estamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ese es como, serían como 3 puntos por los cuales orar. Y fíjate también lo que dice Proverbios 20:30. Este verso nos faltó hace rato hablando de la esperanza que hay para cuando hay necedad en el corazón. Dice Proverbios 20:30, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. ¿Sí? Lo dice bien clarito. Proverbios 20:30. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. ¿Sí? Llegará un momento en el que dejaremos de ser azotados y pues Pablo habla de que aún siendo ya apóstol y haciendo viajes misioneros y todo, y lo azotaban, ¿no? Entonces, no digo que nos acostumbremos, pero sí que entendamos que es lo mejor para nuestras vidas. Sí. El Señor demuestra su amor hacia nosotros también en manera de azote. A veces nos creemos la mentira de que al ser hijos de Dios, el azote nunca nos va a tocar, pero no. Y si tú crees que no hay azotes en tu vida, tal vez no los estás viendo y por lo tanto no los estás aprovechando para crecer, para entender, para avanzar. ¿Ok? Algo, y creo que esta es una clave bien importante, no reprochar nada. O sea, todas las cosas, si tu corazón está determinado a buscar al Señor, si tu corazón está determinado a obedecer al Señor, si ese es tu corazón, todas las cosas que te pasen son para bien, ¿sí? Si tú lo empiezas a entender desde esa perspectiva, entonces vas a aprovechar cada oportunidad para crecer. Y no estamos hablando de un optimismo falso, no estamos hablando de un optimismo tóxico, así como que todo va a estar bien y cosas así que como un lavado de cerebro. Estamos hablando de una realidad espiritual, ¿sí? Cuando hablamos de que todas las cosas son para bien para quienes amamos al Señor, significa que
vamos a crecer, vamos a avanzar, vamos a madurar, vamos a resolver, ¿sí? No está hablando de que vamos a estar felices todo el tiempo, cosas así, ¿no? Eso en algún momento llegará pero hay más cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que hoy queríamos compartir con ustedes. Es algo que el Señor está hablando en nuestras vidas. La manera más práctica en la que nosotros entendemos que tenemos que practicar esto es buscando la paz, ¿sí? Prestando oído para seguir aprendiendo y recibir el azote con entendimiento, en gratitud y en amor, y aferrándonos a las promesas y a las revelaciones que Dios nos ha dado. ¿De acuerdo? Así es, porque de esa manera podemos conocer el amor de Dios. Si no, pues no lo conoceríamos, ¿no? Pensaríamos que Dios es malo, que Dios es cruel, Que no nos quiere. que no nos quiere, que todo es castigo. Ujú. Sí, miren, dice Santiago 1, a partir del verso 2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, ¿sí? Mas tengan la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Esa paciencia, déjame decirte algo, te va a llevar a completar la obra por la cual el Señor te mandó a esta tierra. La paciencia es la que necesitamos para recorrer, ¿sí? La carrera de la fe. Y dice aquí, mas tenga la paciencia, ¿qué cosa? Su obra completa, para que sean perfectos y cabales, o sea, completos y que den su máximo esfuerzo. ¿En qué cosas? En en los propósitos, en las asignaciones, en todo lo que el Señor nos mandó a hacer en esta tierra. Y no nos falte cosa alguna, que no nos falte ningún punto de todo el plan que el Señor nos mandó a ejecutar a esta tierra. ¿Sí? Así que esas pruebas, pues son motivo de gozo en nuestro espíritu. Esas pruebas nos alinean con el propósito de Dios, con su corazón. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a terminar, vamos a orar. Eh, Vamos a dejarlo hasta aquí. Oramos y nos despedimos. ¿Vale? Señor, muchas gracias por este tiempo, por esta enseñanza. Gracias, Padre, por esta palabra. Te pedimos que sea sellada en nuestros corazones, que podamos ser lo suficientemente humildes para reconocer, Señor, que aún hay áreas en nuestro corazón donde hay necedad, donde hay tinieblas, donde hay ignorancia, Señor. Señor, te pedimos que tú ilumines cada una de esas áreas, que traigas de tu enseñanza, Señor, que podamos en este tiempo ponernos a cuenta contigo para que entremos en esa paz y en esa quietud podamos escuchar tus palabras, tu sabiduría a través de tu palabra, a través de tus ministros, Señor, que podamos recibir esa semilla de justicia en nuestros corazones y que además, Señor, podamos reconocer todos esos azotes que hay sobre nuestra vida de tu parte, Señor, en amor, en misericordia, para corregirnos, para purificarnos, para curarnos de toda enfermedad espiritual, Señor. Permítenos identificarlos para que podamos entenderlos y avanzar en aquellas cosas donde hemos estado dando vueltas, donde hemos estado repitiendo procesos, repitiendo lecciones en las cuales ya debimos haber progresado, Señor. Permítenos verlo de esa forma y también que cuando venga un azote en nuestra vida, entendamos que es de tu parte por amor, Señor, porque nos amas y al Hijo que tú amas, Señor, disciplinas. Te damos muchas gracias, Señor, que lo podamos entender de una manera madura, que aunque decirlo es fácil, Señor, que en el momento del zarandeo, que en el momento de la prueba nos aferremos a las promesas, nos aferremos a las revelaciones, nos aferremos a lo que tú ya nos has mostrado acerca de ese propósito, lo creamos, Señor, y entonces permanezcamos en ti. Te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno en gran manera.
y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Que esta semilla sea preservada, sea guardada en nuestros corazones en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias, Nancy. Gracias, Luis. Les deseamos una excelente noche. A los dos. Sí. Tengan buena noche. Bendiciones. Igualmente, que estén muy bien. Un abrazo. Muy bien. Nos vemos. Nos vemos, Ethan. Nos vemos. Bendiciones. Saludos, saludos. Bye.